Aprovechando la cuarentena nacional decretada, vamos a realizar un análisis matemático, netamente matemático, de los datos que se tienen hasta hoy del coronavirus en Colombia y en el mundo. Al total de hoy tenemos 662.000 casos, con Estados Unidos e Italia encabezando el listado. Esta página de ESRI, que es un sistema de información geográfica, contiene todos los datos completos en los diferentes niveles, con las gráficas y todo. Acá tenemos otra página que se llama COVID Visualizer, donde nos muestra el globo terráqueo completo con los datos país por país, y una última que es una tabla estadística con las variables que se están estudiando en estos momentos. Me gusta esta página porque también podemos ver en Colombia cómo han sido los casos importados de otros países. Por ejemplo, sabemos que el 6 de marzo fue el primer caso registrado de una paciente llegada de Italia, y pues podemos observar el resto de los casos que han llegado a nuestro país. Asimismo, encontramos los datos de Colombia de acuerdo al análisis estadístico por género, los recuperados, los muertos, etc. Encontramos bastantes variables en esto, pero nos vamos a centrar en esta primera tabla, que es la que yo elaboré, que es un comparativo entre el avance del virus en Colombia con los diferentes países que ya tienen el virus avanzado y han alcanzado un pico. Y pues por ejemplo en el caso de China pues ya ha parado. En el caso de Corea del Sur, China y Corea del Sur pues ya pararon, pero Italia, España, Estados Unidos siguen evolucionando, siguen subiendo, y pues Colombia está en verde, muy pequeño aún, porque tenemos muy poquitos días con el virus en nuestro país, por lo cual no podemos determinar todavía cómo va a ser el comportamiento de esta gráfica. En una segunda gráfica encontramos el análisis de los 470 casos que hubo en Colombia, a los cuales llegamos a los 20 días, mientras que en Italia se llegaron al día 28, en Corea del Sur al día 32, en España al día 35, en Estados Unidos al día 46, en China al día 56. Luego quiere decir que el virus en nuestro país, a comparación de estos otros que son los más infectados, ha empezado a aumentar de manera más drástica que con los que los estamos comparando. Así llegamos a esta otra tabla, en la cual podemos ver los datos que tenemos en Colombia al día de ayer, que fue cuando realicé este estudio, que teníamos 539 casos, y podíamos de alguna forma, alguna regresión, poder calcular una fórmula que nos ayude a determinar en un futuro cuántos casos va a tener Colombia. Si realizamos la gráfica de los datos actuales, en nuestra gráfica verde es una curva no muy pronunciada porque no se ha presentado todavía el pico máximo, no sabemos a dónde vamos a llegar. Si usamos una función logarítmica, pues no va a ser muy correspondiente, incluso el R cuadrado es de 0.5. Si usamos una función exponencial va a ser similar, pero va a tender muy alto a lo que se está presentando en Colombia. También está la opción de la función cuadrática, que puede ser similar ya que es una parábola, o la función cúbica. En este momento la función cúbica es la que más se asemeja a la curva que tiene Colombia. Esta es la función y este es el R cuadrado, que es muy cercano a 1, lo que podría decirse que puede ser una función que podemos usar. Y si volvemos a la tabla nuevamente, nos damos cuenta que con la función cúbica para el día 13 de abril, que es cuando termina la cuarentena nacional, vamos a tener 3.000 casos. Con la función exponencial el resultado es exageradamente alto, 605.000 casos, que es lo que mencionábamos en la gráfica. La gráfica tiende a subirse muy temprano, y pues no creo que sea el caso de nuestro país. Lo mismo lo podemos hacer a nivel mundial. Acá tenemos los datos completos a nivel mundial, incluso tenemos que a nivel mundial eran 105.000 casos cuando llegó el virus a Colombia, y 304.000 cuando inició el aislamiento. Ahorita 28 de marzo teníamos 662.000, luego el virus ha subido el doble en los pocos días que llevamos de aislamiento. Si usamos la fórmula que tenemos, podemos incluso llegar a calcular que vamos a tener 1.371.000 casos en todo el mundo cuando finalicemos nuestro aislamiento, que sería el 13 de abril. Aquí incluso está la gráfica. También usamos la fórmula exponencial de grado, la fórmula polinómica de grado 3, con un R cuadrado también muy similar a 1, y podemos ver que hay una tendencia que podemos
determinar, como lo hablamos anteriormente. En una última tabla hice como el compendio del top 20 de los países contagiados con la fecha de ayer, claro está, con los datos de ayer, incluyendo a Colombia para compararlos, pero quise determinar otras variables que están por ahí que no se han tenido en cuenta, como lo es el área de los países, la población de los países y la densidad poblacional. ¿Esto con qué fin? Si analizamos, la mayoría de países de Europa tienen un área de 3 veces más pequeña que la de Colombia, 2 veces o 4 veces, pero una población similar o incluso más grande, que es el caso de Italia. En cambio, Estados Unidos u otros países, por ejemplo Canadá, también tienen exageradamente una gran cantidad de área, pero tiene una población normal, ¿sí? Eso nos lleva a determinar la densidad poblacional, que ya está estipulada, y vemos países, por ejemplo, como Corea del Sur, donde es de 512, quiere decir que hay demasiadas personas por kilómetro cuadrado. En China es de 146, en Italia es de 200. Y esto nos puede llevar también a percibir de que el virus se haya esparcido más en esos países. Ahora, según la tabla estadística que hay en internet, encontramos que también analizan los casos totales por el millón de habitantes. En estos momentos, cuando realicé el estudio, Estados Unidos contaba con 303 casos por 1 millón. Quiere decir que si multiplico 303 por 325, que son los millones de habitantes que ellos tienen, podría tener el aproximado que son de 100.000 en ese momento. Italia está exageradamente grande, 1431, y España también, 1370. Acá tenemos a Suiza, que también tiene un número muy alto, pues también por ser un país tan pequeño. Colombia en este momento, con 539 casos, ese índice de 11 es muy pequeño, pero hay que determinar este índice para el pico, o incluso se determinaría como la parte más alta de contagiados en Colombia. Si yo relaciono la densidad poblacional con los casos totales, puedo hallar un número, un índice que en la mayoría de los países varió entre 2 a 13, pero quise tomar, digamos, a Irán como país guía por un área más o menos similar y una población un poquito más que la de nosotros. Es el país más similar en este top con Colombia. Tenía un índice de 8. Obviamente de este índice depende las decisiones del gobierno, lo que la población también colabore, la parte de la salud. Todo esto puede tener variación en ese índice, y obviamente sabemos que en Colombia el virus no es realmente lo que va a generar más mortalidad o más preocupación, sino es el hambre, el trabajo día a día de la gente y cómo conseguir ese sustento diario para cada una de las familias, porque en Colombia más del 80% de las familias lo van a necesitar. Si realizamos este cálculo, 43, que nuestra densidad poblacional por 8, vamos a tener 350 casos por el millón de habitantes. Si multiplicamos eso por 50, que son los millones de habitantes que hay en nuestro país, nos da casos máximos 17.500. Ese valor en mi estudio sería el pico de nuestros casos, y según unos porcentajes que encontré también, la demanda máxima necesaria, el de UCI de casos críticos, sería 5%, o sea 875, y la muerte se espera de todos los casos podrían ser más o menos 800 casos en Colombia. ¿Cómo determinamos la fecha del pico? Volvemos nuevamente a nuestra gráfica y vamos a referirnos a la gráfica de Estados Unidos porque es la que más se está incrementando a pasos agigantados, no ha parado, ya prácticamente se volvió un epicentro. Y la diferencia en días con la de nosotros ha sido aproximadamente de 27 días. Si yo ubico el pico de Estados Unidos hoy, puedo regresarme a 27 días para ubicar el pico de nosotros. Siendo así, nuestro pico estaría ubicado para el 15 de abril, entre el 15 y el 20 de abril. Luego, las medidas que está tomando el gobierno para llegar al 13 de abril en cuarentena preventiva es para que prácticamente este pico no se llegue a lograr, o incluso sea menos y no se vaya a superar, que sería un caso ya crítico. Si analizamos bien las gráficas de las pandemias, de las epidemias, nos damos cuenta que en unas gráficas como una campana de Gauss,
que cuando llegan a su punta ya son simétricas decrecientemente en la otra forma. Entonces podemos ajustar los datos y calcular su curva decreciente para más o menos asumir que hacia el 25 o 30 de mayo estaremos teniendo el caso cero o ya libres del coronavirus en Colombia. En esta tabla incluso agregué el tema monetario económico de los países y el puesto según el Fondo Monetario Internacional. ¿Con qué fin? Cuando yo analizo el top 20 de los países de contagios, también me doy cuenta que la mayoría de las potencias mundiales son las que están en este caso contagiadas. Del 1 al 10, de los que están en el puesto del 1 al 10 de potencias mundiales, solo Japón e India, que están en el puesto 3 y en el puesto 7, están por fuera. Rusia, que también es otra potencia, pero está en el puesto 2, está por fuera. Entonces me gustaría realmente que se analizaran qué determinaciones tuvo Japón, tuvo India, tuvo Rusia para aislar el coronavirus, para que no fuera tan grave en estos países, y también en un futuro analizar el comportamiento de las economías de estos países, porque probablemente logren salir mejor libradas de la recesión económica que el coronavirus obviamente ha resultado impulsando en el mundo. Un dato final: en el mundo tenemos 7.700 millones de habitantes y pues al momento de realizar ese estudio yo tenía 466.000 contagiados, lo cual representaba de la población total solo un 0.006%. Luego, digamos que es una pandemia, pero que gracias a Dios no ha logrado llegar a unos casos críticos a nivel mundial. Bueno, muchas gracias. Este es mi aporte, este es mi estudio, y esperemos ver a ver qué más decisiones toma el gobierno nacional acerca de lo